Mi nombre es Marta Silva. Esta es una clase de Psicología General de la carrera de Psicopedagogía y vamos a desarrollar hoy el tema de la personalidad y la cultura. En esta imagen podemos ver a una antropóloga muy famosa, se llama Margaret Mead. Ella nos da aportes importantísimos acerca de las diversas culturas en las comunidades primitivas, y la importancia que tiene el modo y la manera en que las personas se relacionan entre sí para que establezcan y de algún modo definan la personalidad que van a desarrollar. Hemos trabajado la clase anterior con conceptos y hemos profundizado con los conceptos que tienen que ver con personalidad. El aporte de algunos autores muy importantes psicoanalistas, tales como Blecher, Filou, y ahora se va a sumar un autor muy importante que es Allport. Allport tiene una fuerte formación psicoanalítica, él tuvo relación con Sigmund Freud, y de los estudios y de las investigaciones define a la personalidad como una organización dinámica, o sea que es algo que está en forma dinámica, moviéndose y dándole a la personalidad una estructura que se espera que sea lo suficientemente flexible, ¿no? y abierta para que pueda adaptarse y pueda ajustarse perfectamente al medio circundante. Este medio circundante, este contexto que lo rodea, es lo que de alguna manera va a permitirle que pueda realizar ajustes únicos al individuo para que pueda desarrollar una vida lo más adecuada y adaptable a los tiempos y a los momentos que les toca vivir. Otro de los autores psicoanalistas importantes dentro de esta temática es Filou. Filou va a hablar de la personalidad como una configuración única que va a tomar en el transcurso de la historia de un individuo el conjunto de los sistemas responsables de su conducta. Esto es muy importante porque él va acá a poner en evidencia que nuestra conducta, que es el modo a través de la cual conocemos a nuestra personalidad, no va a ser una cuestión aislada ni una cuestión del momento, ¿no? Va a ser la constitución que se va a ir conformando en cada uno de nosotros desde el momento en que estamos en pleno proceso de gestación, o sea, en la panza de mamá. En este caso, las características que Filou va a nombrar y que son importantes que se tengan en cuenta, porque es lo que va a posicionar el concepto de personalidad que nosotros vamos a trabajar y vamos a concebir en la cátedra. Que la personalidad es única, es solamente poseedora, el sujeto que la porta es poseedora de esa personalidad. Que esta es una integración, es una totalidad, es una organización, no es algo aislado, no es algo que se va encontrando con partes de, no son partes de mamá o de papá. Yo me constituyo en un sujeto diferente, aunque venga de papá y de mamá, pero yo soy diferente. Puedo compartir rasgos, que obviamente los voy a compartir porque pertenezco a esta cultura y este es el medio circundante en el que estoy. Pero esta también la voy a construir en mi propia historia de vida. Por eso dice que es temporal, ¿no? Tiene un tiempo. De algún modo nace conmigo, pero también se termina conmigo. ¿Cómo yo conozco la personalidad de un sujeto? Y la conocemos a través de la conducta. Es la conducta del sujeto, va a ser el aspecto funcional de la personalidad. Cuando yo veo a un sujeto comportarse, puedo advertir en ese comportamiento la personalidad que sostiene ese comportamiento. Por eso hay un entrecruzamiento
permanente entre esta conducta y la personalidad que nosotros vamos a desarrollar. Habíamos visto con Blecher que la personalidad se asienta en un trípode, ¿no? Constitución, temperamento y carácter. Y habíamos desarrollado la idea que la constitución tiene que ver con todos aquellos aspectos básicos y primarios que ya se dan desde los periodos de gestación, que tienen un componente altamente, digamos, de naturaleza hereditaria, por así decirlo, porque está compuesta por los aspectos que van a condicionar nuestra estatura, nuestro color de pelo, nuestro color de ojos, pero también de aspectos congénitos. Eso significa que va a aparecer una impronta muy importante en todas las experiencias que nosotros hayamos transitado en el seno materno, sean experiencias de placer o de displacer. ¿Cómo un bebé accede a experiencias de placer o de displacer? Las va a adquirir a través de las experiencias que la madre tenga, que la madre viva, porque una mamá que está tranquila va a liberar muchas más, por ejemplo, fluidos que tengan que ver con serotonina, con cuestiones que lo ayuden a calmarse, ¿no? Con las cuestiones que nos calman cuando tenemos un estado de bienestar. Ahora, cuando uno está nervioso, molesto, alterado, debe segregar mucha más cantidad, por ejemplo, de cortisol o de adrenalina, que eso llega a través del cordón umbilical al bebé como experiencias de displacer o experiencias de placer. Cuando el bebé nace, según cómo hayan sido esa intensidad y cómo es recibido, cómo se presenta esta relación con los otros humanos, va a fortalecer un tipo de temperamento, ¿no? Que se va a ver fortalecido justamente por esta relación, por este vínculo que va a establecer en primer lugar con quien responda a la figura materna y luego quienes respondan a las otras figuras importantes en nuestro crecimiento. Es así que vamos a desarrollar diferentes tipos de temperamento. Estos veíamos como ejemplo un temperamento irritable, un temperamento impulsivo o un temperamento tranquilo, un temperamento reflexivo, un temperamento que puede con más paciencia poder aguantar y esperar que el alimento llegue o no, ser irritable y tener una respuesta de enojo frente a la situación. El carácter se ve un poco más tarde y se ve sobre todo con la influencia que va a generar el medio ambiente. Acá vamos a ver a la cuestión del medio ambiente con una fuerza muy importante. Este medio ambiente que nos va justamente a incorporar algunos aspectos que van a tener que ver incluso con valores, con principios morales, ¿no? La honestidad, por ejemplo, la deshonestidad, el cuidado o el descuido, ¿sí? Esos tienen que ver con aspectos más bien del carácter. Entonces, yo puedo ser una persona muy irritable, pero puedo ser muy honesta, o puedo ser irritable y ser deshonesta, o puedo ser muy tranquila y ser deshonesta, o puedo ser muy tranquila y ser honesta, ¿sí? No hay una relación directa ni lineal entre una y la otra, pero sí, este trípode es lo que nosotros vamos a conocer como la personalidad de un sujeto. Ahora bien, en este ejemplo, que acá les voy a dejar una tarea para que la piensen y la identifiquen en este ejemplo, ¿no? De niño tiene 6 años, está terminando primer grado, tiene una estatura pequeña para su edad, ojos color miel, pelo ondulado. Los padres dicen que tiene rasgos de la familia paterna. Cuando J debe realizar tarea de matemáticas se pone irritable, molesta a los compañeros, mostrándose impulsivo. Es extrovertido y descuidado con sus pertenencias escolares, lo que preocupa a la maestra. Se decide llamar a los padres para informarles. Bueno, alguna de las tareas que van a tener es poder identificar cuáles son los aspectos constitutivos de la personalidad de J
y en qué conductas se evidencian el temperamento y el carácter. Bien, y vamos a ingresar ahora a qué relación tiene la personalidad con la cultura, ¿no? Primero vamos a definir qué es una cultura, qué es cultura para nosotros. Cultura se define como un conjunto de normas, valores, estándares de comportamiento que traducen el modo de vida del grupo, ¿no? Las normas son regulaciones que nosotros tenemos desde que nacemos, ya en el núcleo familiar primario, desde el modo de comportarnos, el modo de saludar, el modo de alimentarnos, los valores, lo que sabemos que está bien, lo que sabemos que está mal, ¿no? Esos valores que nos van incorporando ya desde ese momento y que se van, por supuesto, incrementándose más luego cuando nos empezamos a relacionar con con otros grupos, que nos van a dar estándares, son maneras de comportarnos, ¿no? Cómo debemos comportarnos si estamos en la escuela, cómo debemos comer, cómo debemos asearnos. Luego también cómo debemos respetar las leyes, por ejemplo, ¿no? La legislación, o debemos respetar las normas en la escuela, cuando suena el timbre, cuando suena la campana, cuando salimos al recreo. Hay una serie de normas que sostienen la forma de organizarnos, que son, por supuesto, nos van a dar el modo en que en este caso un niño o una niña debe comportarse, por ejemplo, en edad escolar. Esto nos va a mostrar este modo de vida, porque ya cuando estoy diciendo en edad escolar y una niña, ya estoy hablando de una cultura. No todas las culturas mandan a los niños y a las niñas a lugares que se llaman escuelas, ¿no? Hay culturas que resuelven este modo de vida que va a tener el grupo de diferentes maneras. Entonces, eh, por ejemplo, hay culturas que, bueno, las mujeres no tienen acceso a estudios, o tienen que vestir de determinada forma, está mal visto que lo haga de otra manera. Entonces, tienen normas, valores y estándares de comportamiento que traducen el modo de vida. ¿Sí? Siempre recuerden que no estamos juzgando, estamos diciendo que hay diferentes culturas y que tienen diferentes maneras de comportarse. Eso es muy importante. Porque una cultura es el modo de vida de un pueblo, ¿no? Los pueblos vemos el modo en que nos permite una supervivencia mayor, sobre todo, y de mejor convivencia. Y cada cultura la busca en función a lo que le ha resultado. Por eso digo que no tenemos que juzgar, tenemos que comprender, a ver cómo se comporta determinado individuo que corresponde a esta cultura, porque tiene que ver con el modo de vida, ¿no? Entonces, acá va a ser una diferenciación importante que es con el concepto de sociedad. Sociedad es el conjunto organizado de individuos que siguen un determinado modo de vida. Por lo tanto, la manera en que estos individuos se comportan constituye su cultura. De alguna forma, nosotros como conocemos la cultura de un grupo y a través de los modos de vida de los individuos, de cómo estos se comportan frente a ello, ¿no? Por ejemplo, la importancia que tiene la cultura y lo que nosotros le transmitimos a los niños se va a ver marcado desde la concepción, ¿no? Desde lo que nosotros pretendemos o deseamos que este sujeto sea y pueda integrarse en la sociedad y en la cultura en la que le tocó nacer. En este caso vamos a tomar un relato de Margaret Mead, donde habla del año 1935, que habla de sexo y temperamento en las sociedades primitivas. Sexo habla de varón y de mujer, ¿no? Y qué temperamento se espera que tengan, si son varones o son mujeres. En este caso el relato es de un varón. ¿Qué se espera de un varón? Mundo humor. El mundo humor varón nace en un mundo hostil. El mundo en el que la mayoría de los miembros de su propio sexo serán sus enemigos.
el mejor bagaje para el éxito es la capacidad de violencia, de venganza, de insulto. La capacidad para mantener en un hilo la propia seguridad y todavía más la vida de los otros. Desde que nace, tiene la escena preparada para proporcionarle este tipo de conducta. Cuando una mujer, un humor, comunica a su esposo que está embarazada, este no se alegra. Ello le convierte en un hombre señalado. Fíjense ustedes qué importante. Primero, es un varón, está preexistido por una sociedad que ya es hostil. O sea, él ya va a nacer en una sociedad hostil. Por lo tanto, los padres ya gestionan desde el embarazo que prepararlo a él para este mundo hostil. ¿Sí? Se espera que sea un niño irritable, que sea nervioso, que sea violento, porque de eso se va a tratar poder sobrevivir en esa sociedad en la que él va a nacer. Entonces, las generaciones anteriores deben garantizar que las próximas generaciones puedan sobrevivir en la cultura en la que han nacido. Por lo tanto, acá le dejamos, le dejo algunas cuestiones para que las analicen y las vean, las diferencias, si hay diferencias entre hombres y mujeres en todas las culturas, ¿sí? Si la causa de esas diferencias es biológica o cultural, yo soy diferente a una mujer, qué sé yo, por ejemplo, a una árabe, ¿sí? De las más ortodoxas, y soy diferente porque soy biológicamente diferente o soy culturalmente diferente. ¿Y qué relación hay entre sexo, temperamento y conducta? Culturalmente esperada. Si hay relación entre que seas varón, que tengas un temperamento determinado y te comportes de determinada manera. Y ahora vamos a ver qué pasa entonces cuando han sido pocos, pero han habido casos donde se han, porque hasta acá decimos, entonces, nosotros nacemos en una cultura, nos desarrollamos y nos comportamos de tal manera porque es la cultura en la que nacemos. Ahora, ¿qué pasa en aquellos seres humanos que por diferentes circunstancias de la vida no han sido educados por otros seres humanos? Los casos conocidos de niños que por circunstancias excepcionales debieron crecer privados de estimulaciones interpersonales y en general sociales constituyen una prueba de ello. Al referirse al carácter esencial del medio social para la vida de los seres humanos, por así decir, experimental, nos referimos concretamente a los dos famosos niños lobos que fueron hallados en la India en el año 1920 en una guarida del bosque. Tendrían alrededor de año y medio y 8 años el otro. Según se pudo calcular, habían sido separados de sus familias, no se sabe por qué causas, a una edad cercana a los 6 meses. Una vez rescatados, se les prodigaron cuidados especiales a fin de adaptarlos a la vida civilizada, pero todos los esfuerzos fracasaron. Los niños permanecieron incapaces de realizar las actividades humanas más elementales, como las de mantenerse en posición erecta o comunicarse por medio de la palabra. Uno de ellos falleció 9 años después de recogido, pero durante todo ese tiempo los progresos alcanzados fueron nimios. El otro murió antes. En la página 145 del texto de Aida Kogan lo pueden encontrar a este relato. Acá vamos a ver qué sucede cuando un sujeto ha sido por diferentes razones a edades muy tempranas y sin haber tenido contacto alguno con especie, con otro sujeto de su misma especie, sino haber sido probablemente criado por otra especie. ¿Qué le pasa cuando se vuelve a encontrar con esta cultura en la que podríamos decir debió haber nacido? Bueno, en este caso en particular, los niños no pudieron sobrevivir, no solamente que no pudieron aprender cuestiones elementales como pararse para caminar en 2 patas, caminaban en 4, así como un lobo,
no pudieron nunca usar utensilios para comer y tampoco pudieron aprender a hablar. Por lo tanto, todos esos procesos de aprendizaje están muy relacionados con todas las primeras experiencias que tenemos desde el seno materno y en nuestras primeras experiencias infantiles, ya que son en ellas donde nosotros vamos a aprender todo lo que tenga que ver con el modo en que debemos comportarnos y conducirnos en la cultura en la que hemos nacido. Por tanto, el organismo humano solo se desarrolla como persona en la medida en que recibe una estimulación adecuada para devenir un ser social. En ausencia de esta estimulación, no llega a ser persona y carece de aptitud social. Ashley dice, da esta afirmación. Esto significa que nosotros nos convertimos en seres humanos por convivir con otros sujetos humanos. Si no tenemos ese contacto, no nos convertiremos en seres humanos. La cultura nos precede, nos marca un camino y nos enseña cómo debemos conducirnos para poder desarrollarnos y vivir en la cultura en que hemos nacido. Si no logramos tener ese contacto, no nos convertimos en seres humanos.